quería elote, pero ¿qué fue? ¿Un choclo? Qué rico choclo. Ya estamos más tranquilos, relajados y vamos a agarrar, decimos velocidad. Gestión del cambio gestión de cambio de comportamiento para la prevención y manejo de la obesidad. Vamos allá entonces. Como es PDF, no me deja avanzar. Muy bien. Hablábamos de lo complejo que es el atender la obesidad y que es utópico pensar que nosotros de forma individual vamos a resolverlo. Pero quisiera que hiciéramos un cálculo matemático rápido. ¿Cuánta población tiene Perú? ¿Cuánta población tiene? ¿30 millones más o menos? Muy bien. ¿Cuántos pacientes usted va a atender a lo largo de su vida profesional? Se estima que alrededor de 500,000 consultas. En un médico promedio, con el sistema de salud como se tiene, ¿verdad? Con 20 pacientes por día, en promedio casi que tienen 500,000 consultas por su vida laboral. Imagínense. Si así fuera, ¿cuántos médicos ocuparíamos para atender o para ver a toda la población de el Perú? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Alguien sacó el cálculo? 30 millones entre 500,000. ¿Perdón? 60. Se me iban con la anterior. 60 médicos. Imagínense. Con 60, claro, hablamos de toda la vida laboral del médico, ¿no? Y esos son muchos años. Pero si hiciéramos solamente una consulta por paciente, ¿no? ¿Será suficiente una consulta por paciente para que el paciente haga el cambio en su comportamiento para que atienda su obesidad? ¿Será suficiente? Por supuesto que no. Y en la consulta tenemos un tiempo para preguntarle, para hacer la anamnesis, para explorarlo, para hacer nuestro proceso clínico, para prescribirle, y al final le decimos: coma saludable y haga ejercicio, que le vaya bien, siguiente paciente, ¿no? Al final la recomendación que damos a veces es tan pequeña que ni un minuto nos toca. Entonces será, aunque con 60 médicos podríamos ver a toda la población durante una vida laboral del médico, pues no es suficiente verlo solamente un momento para atenderlo. Entonces, para atender la obesidad se ha descrito que tenemos que actuar en múltiples áreas. Desde la infancia hay que evaluar también el envejecimiento de la población, tener políticas enfocadas a la inequidad en salud y reformas en salud, la inclusión social, y también la sostenibilidad del cambio climático, la productividad y el bienestar. No hay una sola única cosa que tengamos que hacer, sino tenemos que verlo en un macroambiente. ¿Me ayudan con la siguiente? Y esto tiene que ser, debería de ser, a través de múltiples generaciones. Actualmente podemos actuar sobre la población adulta que tenemos, pero tenemos que actuar sobre las infancias y sobre la siguiente y la siguiente generación. Es decir, más que querer cambiar y hacer que todo el mundo atendamos esta problemática, tenemos que comenzar un proceso de cambio que tomará años, pero tenemos que hacer nuestra parte para esperar que con una cultura diferente, con valores de salud diferentes, se pueda atender la causa de esta problemática. ¿Me ven con la siguiente? Muy bien. Y esto tiene que estar centrado en iniciativas, en facilitadores y en amplificadores de estas iniciativas. Y cada una de estas áreas tiene que estar centrada sobre los aspectos psicológicos, sobre los aspectos psicosociales,
sobre los aspectos de la alimentación, sobre los aspectos de la actividad física, de forma individual, de forma local y de forma nacional o poblacional. Entonces, pensar que con una consulta médica voy a atender el problema de obesidad aún con mi paciente es pensar de forma utópica. Tenemos que crear programas, ideas, echarlos a andar, ver qué funciona, ver qué no funciona, cambiar, replicar por iniciativas, con facilitadores y decimos con amplificadores en estas cuatro áreas. Y esto a través del curso de vida y a través de las generaciones. Entonces es un proceso complejo y difícil que requiere todo nuestro esfuerzo para atenderlo. Ya dicho esto, ahora sí, centrémonos en los aspectos individuales, ¿ok? Intervenciones dietéticas, actividad física y abordaje conductual en el manejo de la obesidad. Sí o sí, así como es el título de este congreso, tiene que ser un enfoque integral. El asunto es que decimos un enfoque integral, pero al final, cuando usted como médico vaya a atender a su paciente, pues está usted solito con el paciente. Tiene que replantearse el trabajar solo. Y entonces formar un grupo que a veces el sistema de salud no le va a dar. Formar un grupo para que al paciente le vaya bien. Trabajar de la mano con la nutrióloga, con el terapeuta físico, con un internista, con un endocrinólogo, para que en conjunto atendamos al paciente. Una combinación, decíamos, de dieta, actividad física, terapia conductual, con el objetivo de tener una pérdida de peso que sea sostenible y que mejore sus aspectos metabólicos. Decimos una pérdida de peso sostenible. ¿Por qué? Porque perder peso lo hacemos en una semana, en un mes. Pero si no es de una forma adecuada, el paciente lo va a recuperar. Y muchas veces esta restricción tan grande con las dietas tradicionales sale peor, es perjudicial, porque el paciente se restringe de alimentos, puede entrar en un grado incluso de desnutrición por falta de nutrientes, y entonces después de ese periodo de restricción se va a un periodo de, otra vez, exceso de comida. Entonces, ¿qué principios debe de haber como intervenciones dietéticas? Crear un déficit energético. ¿Y quiénes son los expertos en estos? Los nutriólogos. Por eso hablamos de un manejo conjunto. Los nutriólogos que prescriben dietas nos van a ayudar a personalizar la dieta de mi paciente con un déficit energético. Estas puede ser por varias estrategias. Uno es con un objetivo calórico fijo. Es decir, si ya sé que la tasa metabólica de mi paciente es de 2000 kilocalorías y hace con su actividad física, ocupa 400 calorías, le voy a hacer un déficit calórico de, no sé, 800 calorías y voy a establecer una meta en las 1600 calorías. Entonces, ahí va a estar su meta diaria. Otro objetivo es con una reducción de una cantidad de calorías, ¿no? En este ejemplo son 500 calorías por día, es una cantidad adecuada, razonable. O también por una restricción de los grupos de alimentos. Personalmente, a mí me gusta más este enfoque de la restricción de los grupos de alimentos, porque contar calorías es algo extremadamente complejo y hacer que el paciente lo haga es todavía más complejo. Entonces, a veces puede ser más fácil para los pacientes si están dispuestos a permitirse o restringirse grupos de alimentos específicos. Hablábamos ya de qué alimentos sí deberíamos de incluir y ahora preguntamos, ¿qué alimentos podríamos restringir? ¿Qué grupos de alimentos? Número 1, alimentos de origen animal. Y de esos tenemos varios tipos, ¿no? Uno de ellos, la carne. Tengo que valorar con mi paciente, ¿él está dispuesto a restringirse en la carne o no está dispuesto? Y ojo con esto, aquí no hablamos de veganismo, hablamos de una reducción de la carne. Si mi paciente diario está comiendo carne, lo que voy a buscar no necesariamente es que la deje, sino que él decida cuánto es lo que puede disminuir. No estoy buscando que se haga vegano el paciente, no. Lo que estoy buscando es que reduzca la cantidad de calorías que vienen
de este grupo de alimentos. Y si el paciente se permite mantener la carne 1 o 2 veces por semana, está bien. Logramos hacer una reducción muy importante. Número 2, lácteos, huevo, queso. De hecho, los pacientes que se hacen vegetarianos y después siguen mejorando su dieta, una dieta a base de plantas, lo más difícil de dejar, ¿saben qué es? No es la carne, no es el huevo, no es la leche, es el queso. Es muy complejo de dejarlo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no buscamos que el paciente se haga vegano, lo que buscamos es que coma de forma saludable. El otro grupo de alimentos son los alimentos ultraprocesados. Entre ellos podemos tener comida rápida, valorar la disposición de mi paciente a reducir la cantidad de comida rápida, las frecuencias que tiene por semana. Si lo come diario, pues que lo baje a 4 veces por semana, y si tiene la capacidad, que lo baje a 1 o 2 veces por semana. Y alimentos ultraprocesados. No sé si acá ya tienen los sellos de advertencia. Pues ahora básicamente todo tiene sellos. Pues no todo. Pero los sellos nos ayudan a entender qué alimentos deberíamos de empezar a reducir. Y este es un enfoque diferente. El paciente ya no se centra en contar calorías, sino saber, estos alimentos los tengo que retirar de mi dieta. Pero aquí es muy importante valorar la disposición de mi paciente para cambiar. Porque usted le puede decir, debes dejar esto, pero si él no está listo para dejarlo, por supuesto que no lo va a dejar. Veamos algunos ejemplos de dietas que se han hecho a lo largo de la historia para perder peso. Tenemos dietas muy bajas en calorías, que llegan a unas límites de 800 kilocalorías diarias. Aquí esto nos va a llevar a una pérdida de peso rápida, sí o sí. Se requiere supervisión médica. ¿Por qué? Porque puede tener déficit de nutrientes. Con esta restricción tan grande de calorías, hay un alto riesgo de recuperar el peso, principalmente por la restricción que tiene. Pero en caso de que se haga, debería de ser en periodos no mayores a 3 meses. No mayores a 3 meses. Y 3 meses ya es una cantidad de tiempo muy considerable. La mayoría de las veces vamos a ocupar alguna suplementación de algunos nutrientes con estos pacientes. Y no es el ideal. ¿Funciona? Sí funciona. Si el objetivo es perder peso, va a perder peso. Pero decimos, ¿son sostenibles en el tiempo? Pues eso nos deja que pensar. Otra es el ayuno modificado con preservación proteica. Proteína o una gran cantidad de proteína, reducción de los carbohidratos. Esto nos lleva a una cetosis, se preserva la masa magra y nos puede llevar a una pérdida de 1 a 3 kilos por semana. ¿Cuál es el problema con esto? Pues la restricción de un grupo de alimentos, ¿no? ¿Cómo restringimos los carbohidratos? Restringir los carbohidratos sí nos lleva a una pérdida de peso rápido, pero cuando hablamos principalmente de carbohidratos simples. Decirle al paciente, restringe los carbohidratos. Oye, todo tiene carbohidratos. Las frutas tienen carbohidratos, las legumbres tienen carbohidratos, los cereales integrales. Entonces el enfoque debería de ser, reduce los azúcares simples de la dieta, incluyendo las harinas. Otras son dietas bajas en calorías, no muy bajas como las que mencionábamos, bajas en calorías, de 1000 a 1500 calorías por día, nos lleva a un promedio de pérdida de peso de un medio kilo por semana, lo cual pareciera ser que ya es más razonable, ¿no? Porque ¿en cuánto tiempo el paciente ganó ese peso? ¿En 1 año? No. ¿En 2 años? No. ¿En 5 años? A veces en 15, 20 o 40 años. Y el paciente lo quiere perder en 1 mes, ¿no? O en 6 meses. Oye, no es acorde tu ganancia de peso que has tenido a lo largo de tu vida con querer perderlo en un periodo de tiempo muy rápido. Lo ideal es que tengamos una pérdida de peso lenta pero progresiva. Y estas dietas se han asociado a una mayor sostenibilidad, y más si me genera saciedad. Y esto es a través de una dieta alta en fibra, con los grupos de alimentos que previamente habíamos mencionado. Tenemos dietas bajas en carbohidratos, con restricciones específicas de 50 a 100 gramos de carbohidratos por día, con mayor incremento de la saciedad,
y puede haber una reducción espontánea de las calorías también. Dietas de baja densidad energética, y pareciera ser que hacia esto deberíamos de centrarnos más, con un alto consumo en frutas y verduras, con un mayor volumen en las comidas, y esto me genera menos calorías, y con una disminución del hambre, porque al final de cuentas cuando tengo hambre voy a comer, y si le restringo tanto las calorías, lo voy a meter en un grado de sufrimiento, y al final se pasan al otro lado, ¿no? A atracones también. Entonces el objetivo con esto es que el paciente sepa que puede comer, y de hecho hay alimentos que le decimos son libres, come todo lo que quieras de eso. Por ejemplo, el pepino, la lechuga, la jícama, la zanahoria, etc. Son libres, le van a generar saciedad, pero los tiene que conocer y los tiene que tener a la mano. Dietas con un bajo índice glucémico también pueden funcionar. Es con carbohidratos de lenta absorción, mejoran el control glucémico y favorecen la saciedad. La dieta mediterránea que mencionábamos hace un momento, estas tienen un alto contenido de grasas saludables, un bajo consumo de carnes rojas, usualmente son más alimentos del mar, reducción del peso y reducen el peso y el riesgo cardiovascular. El problema, pues el contexto social, ¿no? Es decir, sigue dietas mediterráneas a personas de Latinoamérica, no es acorde a cómo vivimos y a cómo comemos. Tenemos que tomar la ciencia, pero contextualizarla a nuestra realidad. El ayuno intermitente funciona, también ayuda, pero volvemos a lo mismo, tenemos que personalizarlo con el paciente. No podemos decir ayuno intermitente para todos, no. Porque hay pacientes que no pueden por su forma de trabajar, por su forma de vivir. Debe haber una alternación de ayuno y alimentación. Esto nos trae una pérdida de peso significativa y una mejora metabólica. Puede ser ayuno intermitente dentro del mismo día, ¿no? Que usualmente así suele ser, que elija su ventana terapéutica o su ventana de alimentación de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y en esa ventana coma todos sus alimentos que tiene que comer. O de 11 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, y en esa ventana coman todos sus alimentos, sus 2 o máximo 3 comidas que debe de tener, ¿no? Usualmente hacen 2 comidas. Lo que a mí no me gusta del ayuno intermitente es que muchas veces los pacientes el alimento o el tiempo de alimentos que omiten es el desayuno, ¿no? Eso es lo que a veces no me gusta. Se brincan el desayuno y entonces tienen una comida y a veces la cena ya es muy tarde. Y eso pues me perjudica a otras áreas, por ejemplo el sueño. Pero si eso le funciona a mi paciente y es lo único que estoy haciendo para su pérdida de peso, pues está bien. Está bien porque es personalizado a su condición. Y que sea eso, a que sea nada, pues que sea eso, ¿no? Lo ideal pues que tenga su ayuno intermitente con su primer tiempo de desayuno, su comida, y la cena la puedo omitir o muy ligera. Funciona también con ayunos que son semanales, ¿no? Es decir, un día de la semana. Elige un día de la semana y ese día de la semana o tiene una restricción calórica mínima como solo agua, o alrededor de 500, 600 calorías por día. Comer más vegetales, más frutas, tener hambre, pues comerse grupos de alimentos. Y para el cuerpo metabólicamente funciona igual, que sea un día de la semana a que fuera diario. El otro aspecto es la sustitución de comidas. Esto usualmente son con algunos batidos ya definidos, algunas sopas ya definidas que son bajas en calorías, y entonces decimos el paciente va a seguir comiendo igual 2 tiempos de comida o un tiempo de comida, pero en los otros tiempos que vamos a sustituir va a ser esta sustancia que ya está predefinida, usualmente baja en calorías, alta en fibra, o que tiene algo que me va a dar saciedad, como una sopa o un batido, ¿no? Esto facilita también el control calórico y suele haber una mayor adherencia. ¿Por qué razón? Porque le estoy permitiendo que siga viviendo igual, solamente está reemplazando 1 o 2 tiempos de comidas. Bueno, ahora sí comparémoslas todas. La adherencia
predice el éxito. Es decir, no hay una dieta que podamos, esto es la clave para todos los pacientes. No lo hay, no lo hay. Tengo que individualizarlo con mi paciente y dialogar con él, ver qué es con lo que se siente más cómodo y qué le funciona a él, a él. Pero la clave está en la capacidad que tenga mi paciente a adherirse a ese plan que hagamos. Ya ni siquiera vamos a decir adherirse a la dieta, a ese plan que hagamos para mejorar su estilo de vida. Porque el enfoque no debe ser perder peso, el enfoque debe ser comer mejor o llevar un estilo de vida más saludable. No existe una dieta óptima para todos, no la hay. Reducción de ultraprocesados, a mayor consumo de ultraprocesados, mayor consumo, incrementa las calorías, y estos definitivamente que en múltiples estudios se han asociado con una ganancia de peso. Si algo bueno podemos lograr con el paciente es que haga conciencia del consumo de los ultraprocesados y empiece a reducirlos. Pero es un desafío por la falta de educación en salud que tenemos, principalmente. El orden de los alimentos importa, también puede favorecer principalmente en pacientes que tienen obesidad con diabetes. En este caso les recomendamos consume primero vegetales, después consume proteína con grasas y al final consume tus carbohidratos, aunque sean integrales o complejos, ¿no? Esto va a favorecer a un mejor control glucémico. Repito, en pacientes que tienen obesidad y diabetes. Primero su ensalada o su sopa, después sus grasas saludables y proteína, y dejamos al final el consumo de los carbohidratos, aunque sean y que fueran idealmente carbohidratos complejos. La actividad física, por supuesto que tiene que ser un pilar en el manejo, como lo mencionábamos. La recomendación mínima siempre es 150 minutos por semana, y para mantener la pérdida de peso tenemos que ir de los 200 a los 300 minutos por semana. Eso es casi una hora al día, es decir, si mi paciente ha comenzado y ya está alcanzando sus 150 minutos de ejercicio, vamos muy bien, pero no le va a ser suficiente para asegurar una pérdida de peso a lo largo del tiempo. ¿Por qué pasa esto? Si mi paciente no hace absolutamente nada y comienza a hacer ejercicio, los primeros meses va a comenzar a perder peso, pero cuando comienza a perder peso, el cuerpo lo detecta y empieza a reestructurar sus vías metabólicas para que la pérdida de peso sea más difícil. Y usualmente vemos un estancamiento por ahí de los 4 meses. Van perdiendo y se estancan. Y dice el paciente, pero si sigo haciendo lo que estaba haciendo para perder, pero se estanca. Ocupa un poco más. Cuando hablamos de pasos, recomendamos 10,000 pasos para estar bien, ¿no? Para mantener 10,000 pasos al día. Pero si queremos asegurar la pérdida de peso, hablamos de entre 15,000 a 17,000 pasos por día. Ocupa moverse más, ¿no? Y aquí lo ideal usualmente es ejercicio aeróbico de intensidad moderado alto. Y también es importante incorporar la fuerza muscular. Ahora, quisiera mencionar algo más de la actividad física. Esto es el ideal, ¿no? Esto es, decimos, la receta. Pero esa receta ideal se la tengo que traducir a mi paciente en un plan de acción personalizado. Aunque yo le diga, tienes que realizar 150 minutos de ejercicio por día, aquí está, que le vaya bien, como una receta. ¿Eso es realista para mi paciente? No es realista. Ese es el ideal que debe de hacer, sí, para comenzar, pero no es la realidad de mi paciente. Entonces, aunque yo sé que tengo que llegar a eso, si mi paciente puede comenzar con 10 minutos, que comience con 10 minutos, ¿no? Si la realidad es que lo único que puede hacer es subir escaleras 15 minutos, que suba escaleras 15 minutos, no importa, pero que comience con algo. Y esto está vinculado a un concepto que es la entrevista motivacional. Aunque usted le quiere decir todos los cambios que tiene que hacer el paciente, lo ideal es que comience con un cambio a la vez
y con el cambio que sea más fácil para él hacerlo. ¿Por qué? Es como una escalera. Cuando dé el primer paso, se va a motivar para dar el segundo paso. Cuando da ese segundo paso, se va a motivar para hacer el tercer paso. Y esa motivación que va a desarrollar, llamamos, es una motivación intrínseca. No, el motivarlo no es decirle, échale ganas tú. No, esa no es motivar, esa no sirve. La motivación es en la cual él solo desarrolla la habilidad de creer que lo puede lograr. Y eso se logra dando pequeños pasos, ¿no? Entonces lo ideal pues, es empezar con pequeños cambios que nos aseguramos que él es capaz de poder hacer. Es mejor un enfoque lento pero seguro a un enfoque en el cual le quiero cambiar todo, se va a su casa y al final pues no logra cambiar nada. Otros conceptos, otras áreas, otros conceptos vinculados al cambio conductual. Sí o sí tiene que haber un automonitoreo. Y en automonitoreo nos referimos tanto del peso, la recomendación es pesarse diario, incluso 2 veces al día, porque eso le genera una conciencia de que está trabajando para perder peso. A veces a los nutricionistas no les gusta tanto este enfoque, no te peses, solo una vez por semana, pero lo que la ciencia nos muestra es que el pesarse diario favorece a la conciencia en lo que estoy haciendo en mi día a día. Y número 2, un automonitoreo en lo que consumo. También se ha visto que el escribir todo lo que come el paciente en su día le ayuda a reducir la cantidad de alimentos que consume. Simplemente el escribirlos, ¿no? ¿Qué más? El control de estímulos. El paciente va a comer cuando tiene hambre y va a comer lo que encuentre, ¿no? Entonces, ¿cómo es el control de estímulos? Nos centramos igual en grupos de alimentos y vamos a tratar de evitar que esos alimentos lleguen a la casa. El esfuerzo mayor no lo va a hacer el paciente al momento de tener hambre. Cuando tengo hambre ya no pienso, solo quiero comer, punto. El mayor esfuerzo lo va a hacer al momento de hacer la compra. Entonces le recomendamos, cuando vayas a la compra, come bien, tranquilo. Y ahora si vas a la tienda y esfuérzate por comprar solamente lo que vas a apuntar. ¿Por qué? Porque si no entra a la casa va a ser más fácil que no lo coma. Todo tiene varios puntos de vista. Algunos dicen, es que sí, pero no estás fortaleciendo su fuerza de voluntad. Pues sí, pero al final de cuentas le estás ayudando a no comer lo que debe de comer, ¿no? Entonces, repito, no hay un único enfoque, hay múltiples enfoques y hay que valorar qué le funciona a mi paciente. ¿Qué más? Resolución de problemas, reestructuración cognitiva, prevención de recaídas. Tengo que hacer un plan con mi paciente. Quisiera añadir aquí, desarrollar un plan de seguimiento y el plan Bueno, a ver si tenemos el otro micrófono. Desarrollar las metas SMART. ¿Cuántos conocen las metas SMART? Metas SMART, muy bien. Tengo que hacer las metas que voy a hacer. Deben de ser metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y con un compromiso en el tiempo. El ejemplo sería: voy a perder peso. ¿Esa es una meta SMART? No, es un deseo y un propósito bueno. Una meta SMART sería: voy a bajar medio kilo de peso corporal por semana haciendo, y entonces vamos con el ejercicio, con la alimentación o las cosas que el paciente va a hacer. Y debe de haber un compromiso en el tiempo. Hay programas que nos han evidenciado el beneficio de los cambios en el estilo de vida para la pérdida de peso. Les comparto 2 de ellos. El programa el DPP, el programa para prevención de diabetes, es un programa ya de bastantes años que se hizo en Estados Unidos. Estos 2 programas fueron en pacientes con diabetes. El enfoque era atender la diabetes, pero encontraron que esos programas favorecían a la pérdida de peso. ¿Qué tenían estos programas? Lo que acabamos de mencionar: ejercicio, por lo regular 150 minutos por semana,
tenían una alimentación alta en frutas, verduras, cereales, legumbres, un seguimiento constante y educación al paciente. La clave también está en la educación y el soporte social que tengan los pacientes. Por supuesto que ya hay muchos programas comerciales, aquí hay 3 de Estados Unidos, yo les puse uno de México muy famoso, se llama Quita Kilos. El Full Plate Diet, que lo hizo Loma Linda en conjunto con otra organización, es come más y pierde peso, ¿no? El enfoque siempre nos han dicho lo contrario, come menos para perder peso, no, come más, pero nos vamos a centrar en la calidad de lo que estás comiendo. Ahora que vivimos en esta época moderna, hablábamos de la problemática que tenemos. Es decir, que el problema de la obesidad parte ha sido por estos dispositivos y la forma moderna que tenemos de vivir, pero hay que pensar cómo usarlo en nuestro favor. Con las aplicaciones móviles podemos dar seguimiento al paciente, podemos tener un mayor contacto aunque estemos a la distancia. El celular le puede estar recordando lo que debe de estar haciendo. Si lo cumple, ponerle palomita en el celular. Y no pensar que el dispositivo es malo, no. Hay que pensar cómo hacer un programa que le pueda dar un seguimiento personalizado diario al paciente desde su celular. Lo aprendimos de los pacientes que querían dejar de fumar, ¿verdad? En una época en la cual solo existían los mensajes de texto, ¿no? Ni el WhatsApp. A los pacientes les llegaba un mensajito: hoy estás, sigue adelante en tu lucha para dejar de fumar. Y aprendimos que los pacientes que recibían ese simple mensaje de texto diario tenían más probabilidad de dejar de fumar que los que no lo hacían, ¿no? Hay más, ahora tenemos también plataformas online, podemos dar educación a través de redes sociales y esto puede facilitar el seguimiento y lo que dijimos que era la clave, la adherencia. Pero el paciente necesita un compromiso y un seguimiento y no el modelo tradicional de que te veo hoy, te digo lo que tienes que hacer y te vuelvo a ver en 6 meses o en 3 meses. Bueno, concluyendo, tenemos que tener una dieta, una alimentación adaptada al paciente, tenemos que mantener el ejercicio físico de forma regular, la terapia cognitivo-conductual con las múltiples estrategias que mencionamos y un seguimiento continuo para asegurar o para tratar de asegurar y tener éxito a largo plazo con los pacientes. El estilo de vida es medicina. Muchas gracias.